muchos se enojan conmigo, que dicen, este güey ya aburre que hablando de estos temas. Pero el problema es que los jóvenes les lavan el coco bien chiche y no saben que el que le está hablando y le está lavando el coco es el mero diablo que tiene enfrente. Así que, vestido de ángel. Ayúdeme por favor con el video que le dije. Aldo Salgado, ¿cuál es su valoración histórica, política y si se da el caso, si su análisis alcanza hasta ahí, incluso el contexto militar o las consecuencias militares que tuvo pues este evento del 89? Todo el conflicto salvadoreño fue inducido por Cuba, definitivamente. Cuba organizó facciones comunistas que estaban operando en El Salvador desde hacía mucho tiempo. Y a Cuba se le antojó que era una manera de meter presión a los Estados Unidos, alimentando los movimientos subversivos en toda América Latina. Y obviamente en El Salvador, que ya habíamos tenido un antecedente en 1932, en donde los comunistas fueron derrotados por el general Martínez, había cierto, digamos, encono de parte del Partido Comunista Salvadoreño contra las Fuerzas Armadas y contra las fuerzas productivas del país. Y después de una serie de eventos preparatorios de calle, porque los comunistas siempre empiezan a preparar sus agresiones militares alimentando movimientos de calle, después de eso se erigió un FMLN aglutinando las 5 facciones terroristas que en ese momento existían aisladamente. Y comenzaron por lanzar una ofensiva que también le llamaron final en 1981, poco antes de que el presidente Carter se sentara en la presidencia de los Estados Unidos, y le fue muy mal. El pueblo no los apoyó. Cuando llega el presidente Cristiani, y una de las primeras acciones del presidente, que había llegado en junio, una de las primeras acciones fue establecer un diálogo honesto, franco, sincero, para buscar la pacificación y que El Salvador entrara en un proceso de cambio democrático. El FMLN, sentado en la mesa de negociaciones, arteramente, traicioneramente, lanza esta ofensiva cruel del 11 de noviembre de 1989. Entonces, el próximo domingo, 11 de noviembre, como un incomprensible acto de frescura, diría yo, para no decir cinismo, y como una amarga broma para los salvadoreños, el FMLN celebra la destrucción, la muerte, el luto de miles de salvadoreños que se vieron afectados por ellos, y va a proclamar el FMLN como una celebración grandiosa y apoteósica el lanzamiento del preguntador de televisión Mauricio Funes. Entonces, ¿por qué justamente el 11 de noviembre? Se pregunta la gente. Y muchos de los jóvenes que ahora nos están viendo se estarán preguntando, bueno, ¿qué significa el 11 de noviembre para los salvadoreños? Hace 18 años, el 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó sobre el país y sobre todo los civiles de este país la más cruel ofensiva militar de la cual se tiene conocimiento. Fue una embestida terrible, una embestida terrorista, aunque el FMLN había lanzado varias ofensivas antes. El FMLN lanzaba ofensivas contra los puentes, lanzaba ofensivas contra las torres, lanzaba ofensivas contra las vacas, lanzaba ofensivas contra los buses. El gran problema para el FMLN fue que cuando lanzó la ofensiva y el ejército hizo que se replegaran, incluso los mercenarios que habían venido de Cuba, de Nicaragua y de otros países suramericanos, de Asia y de África, tuvieron que huir porque la Fuerza Armada le sacó carrera, así literalmente le sacó carrera. El FMLN solamente dejó como venganza para el pueblo salvadoreño una estela de destrucción, una estela de luto y una estela de desgracia que no debiera ser recordada. Coronel, ¿es el ejercicio, doctor Quirigualdo? Mire, es interesante porque la juventud no sabe lo que el FMLN es en realidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué celebra el FMLN este domingo? El video es largo, pero vamos a empezar con mi coronel Castillo.
Dice ahí Kirio Waldo Salgado que ellos alimentando movimientos de calles, esa es la forma como ellos van creciendo. Y también dice él pues que preparaban la brigada Limón, ahí lo dice, pero es muy largo el video, para que cuando perdieran las elecciones y no fueran gobierno, pues hacer como una mini guerrilla. Regresar a los esquemas de lucha. Exacto. Bueno, y precisamente hoy se está cumpliendo un año más de esa sangrienta ofensiva desatada en contra de la población salvadoreña, porque el FMLN no tomó un campo de lucha en el cual fuese a combatir directamente contra el ejército, sino que se tomó las colonias y al tomarse las colonias usaron a la población como escudos humanos que impedían que la Fuerza Armada pudiese desalojar a los reductos que estaban ocupados ahí precisamente en lo que era Ciudad Delgado, Sacamil, se convirtió también en un centro de combate en la zona de San Benito, y pues la ofensiva de 1989 que inicia con el ataque a la Guardia Nacional a las 10 de la mañana, la ofensiva, las primeras 2 bajas de la ofensiva fueron 2 niños, uno de 9 meses y otro de 2 años, que una de las bombas que dispararon los elementos que eran de la FAL, que se adelantaron a la ofensiva porque la ofensiva la tenían planificada que iniciara a las 8 de la noche, pero ellos atacaron a la Guardia Nacional a las 10 de la mañana, pues esto dio como resultado que se tuviese también una gran cantidad de víctimas de población civil, que lamentar, se perdieron también la vida más de 2.000 guerrilleros, se tuvieron bajas más de 500 efectivos militares y la destrucción que se le ocasionó al país. Pero el doctor Kirio Waldo Salgado señala algo bien importante. Este fue un ataque también contra la población civil, creyendo en que la población se iba a insurreccionar. O sea, la tesis de la como en Nicaragua y Cuba. Precisamente ellos buscaban que el efecto que había ocurrido con el Frente Sandinista en Nicaragua, y para esto habría que ver las condiciones geopolíticas del momento, qué estaba pasando. El 9 de noviembre estaba cayendo el muro de Berlín en Alemania a nivel mundial, a nivel regional. En Nicaragua el Frente Sandinista estaba perdiendo las elecciones con doña Violeta Barrios de Chamorro, y en El Salvador prácticamente se había logrado un agotamiento de la fuerza guerrillera al grado tal, y en los libros que ellos escriben, que hemos podido corroborar tiempo después, que el FMLN prácticamente tenía ya para pelear un cascarón. Desde luego, el esquema de guerra insurgente permite la concentración de fuerzas y desconcentración de fuerzas, que aún teniendo una masa de 3.000 a 5.000 efectivos guerrilleros, puedes atacar y concentrar esa cantidad en ciudades específicas, tomarte las ciudades, buscarlas a la población como escudo, y que eso le pueda permitir ocasionarle bajas con francotiradores a las unidades del ejército. Posteriormente esto tuvo repercusiones precisamente para ellos. Okay. Desde luego esto vino a acelerar el proceso de diálogo, negociación. Veníamos de un ofrecimiento, tomaba posesión Alfredo Cristiani en ese momento, y okay, la primera propuesta que hizo fue que iba a negociar la paz. Ok. Max, brevemente. Bien, indudablemente la Fuerza Armada tuvo un brillante papel defensivo. No estaría yo tan de acuerdo con la frase tan lapidaria de Kirio Waldo Salgado, en el sentido que le sacó carrera al FMLN. Usted no ignora que yo era defensa civil. Discreparía con el coronel que el primer ataque fue a las 10 de la mañana del 11 de noviembre. Yo estaba intercambiando información con miembros del IRI de la zona de Metapán y Santa Ana, en el que entonces era Hotel El Salvador, y que ahora está aquí en la colonia Escalón, y se llama de alguna otra manera, porque yo para estos cambios de corporaciones gringas y todo, nunca los recuerdo, porque como no tengo acciones ahí, pues no me interesan. Y recuerdo que llevaron a una muchacha palestina, por cierto, de una de las principales familias de aquí, completamente acribillada de balas, ella y 2 de sus guardaespaldas, en un convoy que también venía bastante trayaseado. Y ahí empezamos a oír disparos por todas partes, pero creíamos que se trataba de un atentado local. ¿A qué horas era eso? Esto era a las 10 de la noche del 10 de noviembre. O sea, lo que pasa es que tal vez los ataques a posiciones no militares comenzaron la noche antes, y a lo que se refiere el coronel fue el ataque a la primera posición militar.
Pero para mí una ofensiva, sea guerrillera, sea terrorista, como acción militar, comienza desde que se dan los primeros tiros. Entonces para mí comenzó desde la noche antes. Pero fuera de eso, yo quería decir que lo que quizás originó que la tesis insurreccional no se verificara en San Salvador, donde fue lo grueso del ataque, aunque hubo también serios atentados en Santa Ana y en la periferia de San Miguel, y sobre todo en el departamento de La Paz y zona paracentral, fue la televisión. Y no estoy queriendo con esto enjollarme con los otros canales que desde que ganó el presidente Bukele y aún antes, cuando saqué un editorial contra Callejas, me han vetado. Es que me refiero a esto. El FMLN calculaba que todas las universidades privadas, mayor o menormente infiltradas ya por unidades guerrilleras o por unidades de masas simpatizantes de la guerrilla o de la teología de la liberación, pues estando todo el estudiantado universitario concentrado en San Salvador, no había universidades todavía en Santa Ana ni en San Miguel. Ese estudiantado de izquierda Breve, Max. se iba a levantar. Pero no fue así, porque hacía unos 2 años había entrado la televisión por cable en El Salvador. Y entonces la contemplación del nada lento, sino acelerado desmoronamiento del bloque oriental, y que esto era protagonizado por civiles, no por sus militares rojos de ellos, sino que por gente hambrienta, por intelectuales descontentos, por estudiantes como ellos, hizo, creo yo, que muchos de estos estudiantes de izquierda, que de otra manera hubieran empuñado las armas, dijeran, bueno, y por esto me voy a morir yo. ¿Ah? Entonces, la televisión tuvo su influencia en desmoralizar lo que pudo haber sido una retaguardia que de haber salido a la calle sí hubiera significado la victoria comunista. Excelente. Padre, ¿cree que valió la pena tantos muertos, tanta destrucción para ver gobernar 10 años a un FMLN que no se logró tomar el país por las armas, sino que por el voto popular? Yo llegué al país en el año 2000, 7, 8 años después de terminada la guerra. Qué tristeza me da no pensar solamente en la guerra, escuchar hoy, esta noche, cómo brillan los ojos, pensando que hubo triunfo en la guerra, hablando de estructuras militares. La guerra fue un fracaso. Y los militares en El Salvador cometieron el 90% por el informe de verdad de los asesinatos. La casta militar en el país fue una casta tremendamente asesina, con una de las masacres más grandes de América Latina, que se llama el Mozote. Hay que pedir perdón, no nos da vergüenza. De ninguna manera, a mí no me da vergüenza. El Mozote era una posición militar de la guerrilla y el ataque allí fue totalmente legítimo. El Mozote es una vergüenza para toda América Latina. Es una masacre de lesa humanidad. Mira, lo que hay que decir las cosas como son también. Mataron a los jesuitas. Entonces, que estaban al la guerra fue la guerra. Los jesuitas no eran inocentes. Cálmese, tómese un Rebotril. La guerra, un respeto. ¿Para usted o para los jesuitas? Para todos. No, para un ellos respeto no. al debate. Tranquilo. Sí, tranquilo. La guerra fue un total fracaso para el país y las Fuerzas Armadas todavía y están pidiendo perdón. Es decir, me parece que la masacre del Mozote, la masacre de los jesuitas, que la vamos a celebrar el 30 aniversario, el domingo, Monseñor Romero, como parte de la guerra, y también los que participaron la guerrilla, el 5% que dice el informe de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza, me parece que es algo técnico. Me parece que no nos podemos hoy, después de 20 años, todos tenemos que pedir perdón. No, de ninguna manera. Todos tenemos que pedir perdón. Tenemos que sentir avergonzados de esa etapa de la historia. Él me quiere seguir con sus criterios morales. Y de generar al país y sobre todo, o sea, mira, yo creo que una cosa, mira, no puede venir aquí a acusarse a los militares que cometieron el 90% de la guerra cuando usted no estuvo aquí. No, es un informe. Usted, sí, no lo ha pero leído. Mire, yo lo he leído y soy un especialista. Yo tuve que recoger compañeros crucificados, compañeros abortados. Un informe completamente sesgado. Un informe que el noruego Stern dice que fue sesgado. Pero su delito fue ser blancos, tener apellido extranjero y pertenecer a la casta productora. Le voy a decir dónde hubo el mayor índice
de ejecuciones de agricultores empresariales en El Salvador, entre los cafetaleros, porque era una deuda histórica, según el FMLN, pero esos cafetaleros eran los que nos renovaban el parque de agua, los que nos daban oxígeno y los que le estuvieron dando, incluso durante el conflicto, la mayor parte del trabajo. Los salvadoreños que sufrieron la guerra saben lo que pasó en realidad. Claro. El informe de la verdad fue sesgado. Vino el noruego Ester y le dijo que fue un informe en el cual fue sesgado a la hora de la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad. Las personas que vivieron en la guerra en ese momento le pueden decir la verdad, y en ese tema usted es ignorante porque está aludiendo únicamente a un informe, dándolo como una verdad certera, como la Biblia, como una Biblia que incluso puede ser completamente errante. Solo le termino acá. Mira, hay algo bien importante de manifestar. ¿Cómo se nota que es coronel? No, lo que pasa es que yo usted... soy coronel y mira, estoy defendiendo el mismo punto de vista. No, mira, lo que pasa es que usted... social nacionalista, no, que mira, es peor. Nacional socialista, lo que pasa es peor, que... es muchísimo mejor, No, por lo menos que yo usted. en ningún momento me han brillado los ojos a mí por celebrar una guerra, no, Pues, para nada. pues, no Discúlpeme, pero su ignorancia es atrevida, así se lo digo. Sinceramente le digo yo, solo el que no sabe lo que es vivir y sufrir una guerra puede pensar como usted piensa. En este país nosotros defendimos la institucionalidad del Estado, porque aquí se asesinó a un expresidente de la República, a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, a un expresidente de la Asamblea Legislativa, a un expresidente designado a la presidencia de la República, a un fiscal general de la República, a 37 alcaldes, a 40 jueces. Y no solamente fue lo del mozote, le digo, el mozote, mire, para que usted tenga conocimiento, vea lo que dice vea lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Y qué dice? Que llegando al mozote hubieron fuertes enfrentamientos. Ahora veamos, el Senado de los Estados Unidos dice que duró 4 horas el enfrentamiento. ¿Y cómo se llama? El defensor. Está dolido el coronel. El defensor, no para nada. Discúlpeme. No para nada. Si leyera los comentarios que hablan de usted, que es un cura, sí, que metió celulares y que yo diría que está dolido, no, para nada. Lo que sí no le permito es que venga un extranjero a mentir aquí a mi país y a decirnos a nosotros que defendimos la patria, que nos vengan a dañar. No. Aquí probablemente, mira, y que respondan a aquellos que cometieron delitos y excesos, pero no fue algo institucionalizado. Es muy triste hablar pero de la guerra. Aquí hay 3 cosas que deberíamos deslindar. En primer lugar, no estábamos hablando de toda la guerra, estábamos hablando solo de la ofensiva. Usted deliberadamente y con malicia metió el tema del juicio moral de la guerra porque cree que representa la mayoría moral del país, con ese su aire de Gandhi, de no mato una mosca, de soy para jesuita, etcétera, etcétera. Y se permite un juicio, no voy a decir antihistórico, pero sí superficial, sobre un periodo de 12 años y medio, cuando estábamos hablando de un periodo de operaciones militares estrictamente capitalino y de 3 semanas de duración. De eso estábamos hablando, no de otra cosa parecida. 2, lo que quiero decir es que también discrepo de lo que dijo Kirio Waldo. Cuba y la Unión Soviética no tuvieron toda la culpa de lo que pasó aquí, guerra y ofensiva incluidas. En el fondo hay algo de cierto y rescatable en lo que dice el padre. Aquí siempre ha habido causas estructurales en la posesión del capital, de la tierra, y en la dificultad para fomentar y hacer crecer la clase media, que llevaron a que mucha gente se desesperara y viera en el marxismo una falsa religión, que era como lo que los iba de alguna manera a redimir. Y esas causas, quiero decir, que después de 10 años de gobierno del FMLN, y lo que llevamos de un gobierno que no es del FMLN, pero que de ahí viene en parte, no hemos visto que dichas causas se remuevan. Entonces no le asiste esa autoridad moral como para decir nosotros fuimos los buenos de la película y ustedes los malos. Max, y lo que finalmente quisiera decir es que el padre no ha reparado algo que hay en los informes de la Comisión de la Verdad. Los 4 abogados que ponen como a prejuzgar a los militares que se presentaron, los 4 pertenecían a organizaciones o partidos de izquierda en sus respectivos países que los recomendaron ante los foros internacionales, y no hubo ningún jurista independiente o que viniera del centro o de la derecha. Y algo más, no hubo tampoco gente de la derecha, porque en ese momento habíamos sufrido muchas bajas y ejecuciones, inclusive durante la ofensiva en sus propias casas, y por el miedo no se presentaron, que hablaran, por ejemplo, de casos como el de Rodríguez Por, de Edgar Chacón, de Gabriel Payés, o los 985 oficiales, clases y soldados que después de haber sido tomados prisioneros en masa
fueron vilmente ejecutados en Quebrada Seca. Y usted debe saberlo, coronel, porque Claro. después el ejército tuvo que destinar toda la flota de helicópteros Son 42. para ir Sí, pero los 42 se destinaron a ir a recoger cadáveres de gente que no murió en acción, sino con un tiro aquí, y no se puede decir porque fueran policías de Hacienda, guardias o elementos represores. Eran estudiantes de segundo año de la escuela militar, que será su primera oportunidad de entrar en acción. Como Ok. esa masacre, hubo muchas más que se le hicieron al ejército. Y en el Mozote hay un exceso de cadáveres que prueba que la mayor parte de lo que se afirma, no todo, pero la mayor parte es una exageración. Las primeras exhumaciones, el Grupo Antropológico Argentino las dio por consumadas en 117 cadáveres. Ahorita van como por 1.700 por la gran cantidad de campesinos del FMLN oportunistas que quieren ser indemnizados con fondos del Estado que son necesarios para los hospitales, para los proyectos de desarrollo, de educación y ecológico. Entonces, todo el que es de izquierda y esa región va a decir, me mataron un padrino, me mataron un sobrino, me mataron. Pruébelo. Es que no Pruébelo. es cuestión de ser de izquierda y derecha. Claro que sí. Es cuestión... Porque ¿quién ve por mis muertos? Es cuestión- Yo a usted jamás lo he visto viendo por mis muertos, ni a los jesuitas, Es ni a cuestión- ningún comité del FMLN. Ustedes ven por los suyos. de que es una época que fue un fracaso, que hay mucho dolor, y esto es síntoma que todavía se les esperan. Y no tengo ese ninguna grito- obligación de perdonar a nadie ni de ese- reconciliarme. ese Rechazo la ley de reconciliación. Esa ley es inconstitucional. Claro. Esa ley no la quiere la mitad del pueblo salvadoreño y no hemos puesto en la Asamblea Legislativa a Arena, al PCN y a Norman Quijano para que anden cediendo a nuevos fracasos y a nuevos acuerdos de paz con una guerrilla que ya no existe. Pues Ok, eso- nos vamos a ir a una pausa, padre. Dale. Prácticamente hemos llegado al final del programa. Mi coronel, Gracias. ¿algún mensaje final que quiera mandar a la población? Bueno, primeramente, yo sí quiero decir de que la Fuerza Armada que defendió la democracia, el sistema democrático en nuestro país, cuando la barbarie intentaba tomar el poder por la vía de las armas, cumplió la misión, y en esa guerra también hubieron excesos como lo hay en todas las guerras. Y probablemente quienes hayan cometido excesos van a tener que responder ante la ley. Pero sí, efectivamente, quiero manifestar que el soldado salvadoreño defendió con mucha gallardía, con mucha valentía, y agradecer a todos los veteranos militares que durante la ofensiva de 1989 defendieron la patria y que lucharon en el mejor momento posible para defender nuestro sistema democrático. Yo creo que hay una deuda histórica de nuestro país para con ellos. Yo no comparto las posiciones en el sentido de que vengan informes prejuiciados, sesgados, porque cuando se habla acá de las víctimas en El Salvador, pareciese que solo fuesen las víctimas del Mozote o las víctimas jesuitas. No, yo creo que no. Las víctimas es una gran cantidad de salvadoreños que murieron desde 1970 que comienzan los secuestros, y aún después de los acuerdos de paz se continuó secuestrando. Ok. Puedo decir que cumplimos la misión, que defendimos a nuestro pueblo y que no podemos sentirnos nosotros avergonzados por ello. Max, para el cierre del programa, pero no le des tanta Sí, larga, porfa. Dos mensajes. El primero, hacerle ver a la población que lee y es intelectual de derecha, que reparen que en El Salvador antes del 15 de septiembre de 1821 hubo dos levantamientos nacionalistas antiespañoles. El del 5 de noviembre de 1811 y el del 11 de noviembre de 1812. Ahora una conjura de historiadores sin título, algunos, otros con él, pero graduados todos de la UCA, de la Universidad de El Salvador o en España, quieren hacernos ver que esos precedentes del 15 de septiembre no existieron para irnos a hacer perder conciencia nacionalista y que las posiciones políticas internacionalistas sean más fáciles y viables en nuestro país. En esa trampa no debemos caer. Y la segunda recomendación es que la derecha, partidaria y no partidaria, Arena, PCN, la Democracia Cristiana, que no es tan derecha, pero también sufrió muchas ejecuciones de alcaldes totalmente injustificadas y admitidas por Joaquín Villalobos y la plana mayor del ERP, o sea que ahí no hay que pueda decirse una confusión, lo admitieron, salga también y desfile y conmemore a sus propios muertos. Y lo primero que deberíamos hacer todos los que aquí nos consideramos derechistas y nacionalistas, de la corriente que sea, es mandar a quitar o a reformar ese muro de las víctimas de guerra que está en el Parque Cuscatlán, porque en una parte del muro, y yo las he contado todas, es cierto, están las víctimas que se ha podido documentar de la guerrilla, o activistas pro guerrilla, o miembros de muchas organizaciones que les llevaban armas, que les llevaban comida, que les llevaban alimentos. Inocentes no hay ahí, he reconocido demasiados nombres.
El otro lado del muro está completamente desnudo y no hay ni una sola de nuestras víctimas. Debería estar tapizado de los que nosotros Ok. perdimos también. Bueno, gracias, Max. Nos quedamos, padre, después porque vienen las llamadas. Ah, muy bien. Vamos a quedarnos con las llamadas. Les agradezco mucho por haber participado, mi coronel Max. Y no nos cambie, que después de la pausa comercial abrimos el teléfono y nos quedamos con el padre Toño respondiendo a las llamadas telefónicas. Muchas gracias, no nos cambien.